El 10 de abril de 2019, la humanidad vio por primera vez la cara de un monstruo. Ese anillo de fuego que estás viendo es gas a millones de grados girando casi a la velocidad de la luz. Y el agujero negro del centro es 6.500 millones de veces más masivo que el Sol. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, imagina que pudieras poner el Sol en una balanza. Ahora imagina que necesitas 6.500 millones de soles para equilibrar el otro lado. Eso es M87 asterisco, el agujero negro de esa primera imagen histórica. Pero aquí está lo extraño. Ese agujero no es un agujero en el sentido normal. No es un túnel que atraviesa el espacio. No es un portal hacia otra dimensión. Y definitivamente, no es vacío. Lo que hay dentro desafía todo lo que creemos entender sobre la física, el espacio y el tiempo. Las ecuaciones que usamos para describir el universo, las mismas ecuaciones que nos permitieron enviar humanos a la Luna y rovers a Marte, simplemente dejan de funcionar cuando intentamos describir el interior de un agujero negro. Y lo más perturbador de todo, nadie sabe realmente de qué está hecho. Durante los próximos minutos, vamos a hacer algo que ningún ser humano podrá hacer jamás en persona. Vamos a meternos dentro de estos devoradores cósmicos, desde la frontera donde la luz se rinde y el tiempo se detiene, hasta el corazón donde las leyes de la física colapsan en un absurdo matemático. Y te prometo que al final vas a entender por qué los científicos más brillantes del planeta llevan más de un siglo discutiendo, peleándose y apostando sobre algo que ni siquiera podían ver hasta hace 5 años. Empecemos por el principio. ¿Qué diablos es un agujero negro? Parece una pregunta simple, pero incluso la definición básica es más rara de lo que parece a primera vista. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan extrema, tan absolutamente descomunal, que la velocidad de escape supera los 299.792 kilómetros por segundo. Ese número específico no es arbitrario. Es la velocidad de la luz, la velocidad máxima a la que cualquier cosa en el universo puede viajar. Es un límite fundamental de la naturaleza, como una ley cósmica grabada en el tejido mismo de la realidad. Piénsalo así, para entender lo que significa velocidad de escape. Si lanzas una pelota hacia arriba aquí en la Tierra, la gravedad la frena, la detiene y la hace caer de vuelta. Pero si pudieras lanzarla lo suficientemente rápido, a unos 11 kilómetros por segundo, escaparía de la gravedad terrestre para siempre. Esa es la velocidad de escape de la Tierra. Para escapar del Sol, necesitarías alcanzar 617 kilómetros por segundo. Eso es 55 veces más rápido que para escapar de la Tierra. Pero para escapar de un agujero negro, necesitarías ir más rápido que la luz. Y como nada en el universo puede superar esa velocidad, absolutamente nada, ni un solo fotón, ni una partícula subatómica, ni la información misma puede escapar una vez que cruza cierto límite. Por eso se llaman negros. No reflejan luz, no emiten luz. Son la oscuridad absoluta contra el fondo del cosmos. El físico estadounidense John Wheeler popularizó el término black hole en diciembre de 1967 durante una conferencia en el Instituto Goddard de la NASA en Nueva York. Antes de eso, los científicos los llamaban con nombres mucho menos memorables como singularidades de Schwarzschild u objetos completamente colapsados gravitacionalmente. Wheeler, que además de ser un físico brillante era un maestro de la comunicación,
Sabía que estos objetos necesitaban un nombre con más gancho. En sus propias palabras, eligió Black Hole por su brevedad y valor publicitario. Y vaya que funcionó. Hoy todo el mundo sabe qué es un agujero negro, aunque casi nadie entienda realmente lo que ocurre dentro de uno. Pero aquí viene la primera pregunta incómoda, una que ha mantenido despiertos a los físicos durante generaciones. Si un agujero negro atrapa todo, incluso la luz, ¿es algo o es nada? Piénsalo un momento. Si no puedes verlo porque no emite ni refleja luz, si no puedes tocarlo porque cualquier cosa que se acerque demasiado es devorada, si no puedes medirlo directamente porque ningún instrumento sobrevive al viaje, ¿cómo sabes siquiera que está ahí? La respuesta corta es que los agujeros negros son definitivamente algo. Contienen masa real inmedible. Generan efectos gravitatorios que podemos detectar desde miles de años luz de distancia. Curvan el espacio a su alrededor de formas que podemos fotografiar. Desde cierta distancia segura, se comportan como cualquier otro objeto masivo del universo. Déjame darte un ejemplo concreto. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro llamado Sagitario A Estrella. No podemos verlo directamente, pero sabemos que está ahí porque podemos observar las estrellas que orbitan a su alrededor. La estrella S2, por ejemplo, completa una órbita cada 16 años. Y no es una órbita tranquila como la de la Tierra alrededor del Sol. S2 viaja a velocidades de hasta 7.650 kilómetros por segundo. Eso es el 2.5% de la velocidad de la luz. Es tan rápido que podría dar la vuelta ni a la Tierra en 5 segundos. ¿Qué clase de objeto puede hacer que una estrella entera, un objeto millones de veces más grande que la Tierra, se mueva tan rápido? Solo algo increíblemente masivo, concentrado en un espacio increíblemente pequeño. Un agujero negro. Pero aquí viene el problema. Aunque sabemos que los agujeros negros tienen masa, aunque podemos medir sus efectos, aunque ahora podemos incluso fotografiar sus sombras, en el núcleo de cada agujero negro existe un punto donde las matemáticas producen resultados absurdos. Densidad infinita, volumen cero, curvatura infinita del espacio-tiempo. Las leyes de la física que conocemos, las que nos han servido para entender todo lo demás en el universo, simplemente dejan de funcionar. Y eso nos lleva al primer misterio real de nuestra historia. Entonces, ¿de qué está hecho un agujero negro? Esta pregunta parece simple. Parece el tipo de cosa que deberías poder buscar en Wikipedia y obtener una respuesta clara. Pero ha mantenido despiertos a los físicos más brillantes del mundo durante décadas. Sabemos perfectamente de qué están hechos antes de convertirse en agujeros negros. La mayoría nacen de estrellas masivas, y las estrellas, en esencia, son bolas gigantes de gas, principalmente hidrógeno y helio, con elementos más pesados fusionados en sus núcleos durante millones o miles de millones de años. Una estrella como el Sol contiene hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, neón, hierro y docenas de otros elementos. Toda esa materia está hecha de átomos. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están hechos de quarks. Podemos describir todo esto con nuestras teorías físicas, pero una vez que una estrella masiva colapsa y forma un agujero negro, toda esa materia se comprime en un punto tan pequeño
tan increíblemente denso que las categorías normales dejan de tener sentido. Déjame explicarte cómo ocurre este proceso, porque es uno de los eventos más violentos del universo. Imagínate una estrella con 20 veces la masa del Sol. Durante millones de años, esta estrella ha estado fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. La energía liberada por esa fusión crea una presión hacia afuera que equilibra la gravedad que tira hacia adentro. Es un equilibrio delicado. La estrella quiere colapsar bajo su propio peso, pero la fusión nuclear la mantiene inflada como un globo. Eventualmente, el hidrógeno del núcleo se agota. Pero la estrella no muere todavía. Empieza a fusionar helio en carbono. Cuando el helio se agota, fusiona carbono en oxígeno. Luego, oxígeno en silicio. Y finalmente, silicio en hierro. Pero el hierro es el final del camino. Verás, fusionar elementos más ligeros libera energía, pero fusionar hierro consume energía en lugar de liberarla. Es como si la estrella hubiera estado subiendo una montaña durante millones de años, y de repente llegara a la cima y no tuviera a dónde ir más que hacia abajo. Cuando el núcleo se convierte en hierro, la fusión se detiene, y sin la presión de la fusión para sostenerla, la gravedad gana la batalla instantáneamente, en menos de un segundo. Literalmente en una fracción de segundo, un núcleo del tamaño de la Tierra se comprime hasta convertirse en algo más pequeño que una ciudad. Los electrones son empujados hacia los protones, formando neutrones. Es como si toda la materia se comprimiera eliminando el espacio vacío dentro de los átomos. Si la masa restante es menor a unas 3 masas solares, este proceso se detiene y forma lo que llamamos una estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso, pero estable. Pero si la masa supera ese límite, ni siquiera los neutrones pueden resistir. La materia sigue comprimiéndose, más allá de los neutrones, más allá de los quarks, más allá de cualquier cosa que podamos medir, describir o entender con nuestra física actual. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Según la relatividad general de Einstein, la teoría que mejor describe la gravedad y que ha sido confirmada por cientos de experimentos, toda esa masa termina comprimida en un punto de volumen cero y densidad infinita. Un punto sin dimensiones, sin altura, sin anchura, sin profundidad, solo masa concentrada en un punto matemático. Este punto se llama singularidad. Pero aquí está el problema. Infinito no es realmente una respuesta física, es más bien una señal de alarma que nos dice que nuestras ecuaciones están rotas. El físico colombiano Eduardo Larrañaga lo explicó perfectamente. En ese punto la gravedad es infinita, la densidad es infinita. Una ecuación cualquiera con infinitos deja de tener sentido físico. Es como dividir entre 0. Si intentas dividir 10 entre 0 en una calculadora, obtienes un error. Matemáticamente, el resultado tiende a infinito, pero en la realidad, simplemente significa que la operación no tiene sentido, que algo está mal con tu planteamiento. Los físicos creen que lo mismo ocurre con la singularidad. No es que realmente exista un punto de densidad infinita en el centro de cada agujero negro. Es que nuestra teoría, la relatividad general, deja de ser válida en esas condiciones extremas. Necesitamos una teoría mejor, una que combine la relatividad general
que describe muy bien la gravedad a grandes escalas, con la mecánica cuántica, que describe muy bien el comportamiento de la materia a escalas diminutas. Esta teoría hipotética se llama gravedad cuántica. Y después de casi un siglo de intentos, todavía no la tenemos. Eso nos lleva a una conclusión que puede resultar sorprendente. La verdad es que nadie sabe realmente de qué está hecho el centro de un agujero negro. Ni Albert Einstein lo sabía, ni Stephen Hawking, ni Roger Penrose, que ganó el Nobel de Física en 2020 precisamente por su trabajo sobre agujeros negros. Estos son los científicos más brillantes que ha producido la humanidad, y todos admitieron que el interior de un agujero negro está más allá de nuestra comprensión actual. Pero no te desanimes, aunque no sepamos qué hay en el centro exacto. Sabemos muchísimo sobre todo lo demás. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Si pudieras hacer un corte transversal de un agujero negro, como si fuera una cebolla cósmica, encontrarías varias capas distintas, y cada una es más extraña y fascinante que la anterior. Vamos a empezar desde el centro y trabajar hacia afuera. La primera capa, el corazón del agujero negro, es la singularidad que acabamos de discutir. Ese punto o región donde nuestras ecuaciones colapsan y la física conocida deja de aplicarse. Pero hay algo importante que debes saber sobre las singularidades. No todas son iguales. En 1916, apenas un mes después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad general, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild encontró la primera solución matemática que describía un agujero negro. La historia de cómo lo hizo es increíble y vale la pena contarla. Schwarzschild no estaba sentado cómodamente en su oficina de la universidad cuando hizo este descubrimiento. Estaba sirviendo como oficial de artillería en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, literalmente en las trincheras, rodeado de muerte y destrucción, calculando trayectorias de bombas durante el día y resolviendo las ecuaciones más complicadas de la física durante la noche. El 22 de diciembre de 1915, envió su solución a Einstein por correo desde el frente. Einstein quedó asombrado. Le escribió de vuelta. No esperaba que pudiera establecerse una solución exacta al problema de manera tan simple. Schwarzschild murió 5 meses después por una enfermedad autoinmune contraída en las trincheras. Tenía 42 años. Nunca supo que su trabajo describiría los objetos más extremos del universo. La solución de Schwarzschild describe un agujero negro que no gira. Es estático, perfectamente esférico. Y en su centro tiene lo que llamamos una singularidad puntual, un punto sin dimensiones donde toda la masa está concentrada. Pero hay un problema con esta solución. Los agujeros negros reales no están quietos, giran y giran muy rápido. Pasaron casi 50 años hasta que alguien resolvió las ecuaciones para un agujero negro que gira. En 1963, un matemático neozelandés llamado Roy Kerr logró lo que muchos consideraban imposible. Encontró la solución exacta de las ecuaciones de Einstein para un agujero negro en rotación. Y lo que descubrió cambió completamente nuestra comprensión de estos objetos. En un agujero negro rotatorio, la singularidad no es un punto, es un anillo. Imagínate un aro infinitamente delgado, girando a velocidades cercanas a la luz, con toda la masa del agujero negro concentrada en él. Eso es la singularidad de Kerr. El físico indio estadounidense
Subrahmanyam Chandrasekhar, que ganó el Nobel de Física en 1983, dijo que descubrir que la solución de Kerr describe perfectamente los agujeros negros reales del universo fue la experiencia más impactante de mis 45 años como científico. Pero espera, porque esto se pone todavía más raro. Las matemáticas de la solución de Kerr sugieren algo extraordinario. Teóricamente, si pudieras acercarte al anillo de la singularidad y atravesar su centro sin tocarlo, podrías terminar en otra parte del universo, o incluso en otro universo completamente distinto. Es como si el agujero negro rotatorio tuviera una especie de puerta trasera que conectara diferentes regiones del espacio-tiempo. ¿Suena a ciencia ficción? Absolutamente. Es el tipo de cosa que ves en películas como Interstellar. ¿Es probable que funcione así en la realidad? Probablemente no. La mayoría de los físicos creen que cualquier objeto que intentara atravesar una singularidad sería destruido por las fuerzas de marea mucho antes de llegar. Pero el simple hecho de que las matemáticas permitan esta posibilidad es fascinante. Nos dice que todavía hay mucho que no entendemos sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. En febrero de 2025, investigadores de la Universidad de Barcelona publicaron un modelo revolucionario de agujeros negros que no tienen singularidad en absoluto, usando correcciones de gravedad cuántica. Proponen que en lugar de un punto de densidad infinita, existe una región de densidad extremadamente alta, pero finita. Todavía no sabemos si tienen razón, pero al menos ofrece una alternativa al absurdo de los infinitos. Ahora vamos a alejarnos un poco del centro y hablar de la segunda capa de un agujero negro. Esta es probablemente la más famosa y la más importante para entender qué hace especiales a estos objetos. Se llama horizonte de eventos. El horizonte de eventos no es una superficie física, no es una membrana que puedas tocar, no es un muro sólido, es simplemente una frontera matemática invisible, una esfera que marca el punto exacto donde la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. Piénsalo como el punto sin retorno. Imagina que estás en un bote en un río que fluye hacia una cascada gigante. Mientras estés lejos de la cascada, puedes remar contra la corriente y escapar, pero hay un punto, digamos a 100 metros del borde, donde la corriente se vuelve demasiado fuerte. No importa cuánto remes, no importa cuánto motor tenga tu bote, vas a caer por la cascada. Ese punto de no retorno es análogo al horizonte de eventos. Una vez que cruzas esa frontera invisible, no hay vuelta atrás. Todas las trayectorias posibles, incluso las de la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, conducen inevitablemente hacia el centro, hacia la singularidad. Pero aquí viene algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Lo que ves en un agujero negro depende completamente de dónde estés tú. Imagina este escenario. Estás flotando a una distancia segura de un agujero negro, digamos a unos cuantos millones de kilómetros del horizonte de eventos. Tu amigo, un astronauta valiente o quizás imprudente, decide acercarse para investigar. Lo observas a través de tu telescopio, mientras se acerca cada vez más al horizonte. ¿Qué verías? Verías algo muy extraño. A medida que tu amigo se acerca al horizonte de eventos, parecería ir cada vez más lento. No porque esté frenando, sino porque el tiempo mismo transcurre más lentamente cerca de un objeto tan masivo. Su imagen se volvería más y más roja, perdiendo energía,
como si la luz que emite tuviera que escalar una montaña gravitacional para llegar hasta ti. Y justo antes de cruzar el horizonte de eventos, tu amigo parecería congelarse para siempre. Literalmente lo verías flotando ahí, inmóvil, por el resto de tu vida, por el resto de la vida del universo, sin nunca llegar a cruzar del todo. Pero desde la perspectiva de tu amigo, la experiencia sería completamente diferente. Para él, el tiempo transcurriría perfectamente normal. Cruzaría el horizonte de eventos sin notar nada especial en ese momento exacto. No hay una barrera física que atravesar. No hay un cartel que diga «Bienvenido al agujero negro». Simplemente cruzaría una frontera matemática invisible y continuaría su caída hacia el centro. La gravedad no solo dobla el espacio, dobla el tiempo. Este fenómeno se llama dilatación temporal gravitacional y no es ciencia ficción. Ha sido medido y confirmado aquí en la Tierra. Los relojes en satélites GPS, que orbitan a 20.000 kilómetros de altura donde la gravedad es ligeramente menor, adelantan unos 45 microsegundos por día comparados con relojes en la superficie. Si no corrigiéramos este efecto, el sistema GPS acumularía errores de kilómetros en cuestión de horas. Cerca de un agujero negro, este efecto se amplifica billones de veces. El tiempo, cerca del horizonte de eventos, prácticamente se detiene desde la perspectiva de un observador lejano. Ahora hablemos de tamaños. ¿Qué tan grande es el horizonte de eventos de un agujero negro? El tamaño se calcula con una fórmula derivada por Schwarzschild en 1916. Se llama radio de Schwarzschild y depende únicamente de la masa del objeto. La fórmula es elegantemente simple. El radio es igual a 2 veces la constante gravitacional, multiplicado por la masa, dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero los números que produce son asombrosos. Si pudieras comprimir la Tierra, con toda su masa de 6.000 trillones de toneladas, hasta convertirla en un agujero negro, su horizonte de eventos tendría apenas 9 milímetros de diámetro, más pequeño que una canica. Toda la masa de nuestro planeta, todos los continentes, todos los océanos, todo comprimido en algo que podrías esconder en tu puño. El Sol, comprimido hasta su radio de Schwarzschild, tendría un horizonte de eventos de unos 3 kilómetros de radio. Podrías caminar alrededor del horizonte de eventos del Sol en unas pocas horas. Pero Sagitario, a estrella, el agujero negro del centro de nuestra galaxia, con sus 4,3 millones de masas solares, tiene un horizonte de eventos de unos 12 millones de kilómetros de radio. Eso es más o menos el tamaño de la órbita de Mercurio. Podrías poner todo el sistema solar interior, desde el Sol hasta Marte, dentro del horizonte de eventos de Sagitario a asterisco. Y M87 asterisco. El agujero negro de la primera fotografía es todavía más descomunal. Con 6.500 millones de masas solares, su horizonte tiene un diámetro de 40.000 millones de kilómetros. La luz tardaría casi 2 días y medio solo en dar una vuelta completa alrededor de él. Es difícil de imaginar. Nuestro cerebro simplemente no evolucionó para comprender escalas tan enormes. Ahora vamos a hablar de algo que parece contradictorio, pero es absolutamente real. Los agujeros negros, los objetos más oscuros del universo, pueden ser increíblemente brillantes. ¿Cómo es posible? Bueno, el agujero negro en sí no emite luz. Eso es cierto. Pero la materia que cae hacia él, esa es otra historia. Cuando gas, polvo
o incluso los restos de una estrella destrozada caen hacia un agujero negro. No caen en línea recta. La rotación y el momento angular hacen que la materia forme un disco plano que gira alrededor del agujero negro, acercándose en espiral cada vez más rápido. Este disco se llama disco de acreción. Es el mismo principio por el que una patinadora de hielo gira más rápido cuando encoge los brazos hacia su cuerpo. La conservación del momento angular obliga a la materia a acelerar a medida que se acerca al centro. Y en el disco de acreción de un agujero negro, las velocidades son extremas. El gas puede alcanzar el 30% de la velocidad de la luz. Eso son 90.000 kilómetros por segundo. A esas velocidades, las partículas del disco chocan entre sí violentamente. La fricción y la compresión generan temperaturas de millones de grados, mucho más caliente que el núcleo del Sol, que está a solo 15 millones de grados. A esas temperaturas, el disco brilla intensamente, principalmente en rayos X. De hecho, así es como detectamos muchos agujeros negros. No vemos el agujero negro directamente, pero vemos su disco de acreción brillando como un faro cósmico. Algunos agujeros negros supermasivos activos, llamados cuásares, tienen discos de acreción tan brillantes que superan la luz combinada de cientos de miles de millones de estrellas. Un solo agujero negro devorando materia puede brillar más que toda una galaxia. La famosa imagen de M87 asterisco que vimos al principio no muestra el agujero negro directamente. Lo que vemos es exactamente esto: el disco de acreción curvándose alrededor de la sombra del horizonte de eventos. El anillo brillante es gas a millones de grados. La zona oscura central es la sombra del agujero negro, la región donde la luz no puede escapar. Si miras la imagen con atención, notarás que el brillo no es uniforme. Un lado del anillo es más brillante que el otro. Esto no es un defecto de la imagen, es física real. El disco de acreción está girando. El lado que se mueve hacia nosotros parece más brillante debido al efecto Doppler, el mismo efecto que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda cuando se acerca. La luz de ese lado está comprimida, aumentando su energía y su brillo. El lado que se aleja de nosotros está estirado, perdiendo energía, apareciendo más tenue. Es un efecto predicho por Einstein hace más de un siglo, capturado en una fotografía real por primera vez en 2019. Pero los discos de acreción no son la única forma espectacular en que los agujeros negros afectan su entorno. Algunos agujeros negros disparan chorros de plasma a velocidades que desafían la imaginación. Se llaman jets relativistas. Estos jets salen disparados desde los polos del disco de acreción a velocidades superiores al 99% de la velocidad de la luz. Y pueden extenderse no solo miles, sino millones de años luz hacia el espacio intergaláctico. El jet de M87 asterisco tiene más de 5.000 años luz de longitud. Es tan grande que si estuviera junto a nuestro sistema solar, llegaría más allá de las estrellas más cercanas. Durante mucho tiempo, nadie entendía cómo era posible. ¿Cómo puede un objeto que atrae todo con fuerza irresistible expulsar algo con tanta violencia? Parece contradictorio. Es como si un desagüe que traga agua también pudiera disparar chorros hacia el techo. La respuesta está en los campos magnéticos. En 2025,
Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía en España publicaron un estudio que finalmente explicó el mecanismo. El disco de acreción, con toda esa materia cargada eléctricamente girando a velocidades extremas, genera campos magnéticos increíblemente intensos. Estos campos se tuercen y enrollan debido a la rotación, formando una estructura helicoidal como un tornillo cósmico gigante. Las líneas del campo magnético actúan como rieles que canalizan partículas desde las regiones polares del disco. La energía de rotación del agujero negro y del disco se transfiere a estas partículas, acelerándolas hasta velocidades relativistas. El resultado es un chorro de plasma más energético que millones de explosiones de supernovas, disparado hacia el espacio durante millones de años. Lo fascinante es que este mismo mecanismo aparece en escalas completamente diferentes. Los jets se observan tanto en agujeros negros supermasivos de miles de millones de masas solares como en estrellas jóvenes que todavía están formándose y son apenas un poco más masivas que el Sol. Es un patrón universal de la naturaleza. Hay una última región de los agujeros negros rotatorios que debemos explorar. Una que es quizás la más extraña de todas. Se llama ergosfera. La ergosfera existe solo en agujeros negros que giran. Y prácticamente todos los agujeros negros del universo giran porque heredan el momento angular de las estrellas que los formaron. ¿Qué hace especial a la ergosfera? Dentro de esta región, el espacio mismo es arrastrado por la rotación del agujero negro. Déjame darte una analogía. Imagina una cucharada de miel girando dentro de un tarro. La miel cercana a la cuchara es arrastrada y gira con ella. No puedes quedarte quieto en la miel cerca de la cuchara, serás arrastrado inevitablemente. El espacio-tiempo cerca de un agujero negro rotatorio hace algo similar. Es un efecto predicho por la relatividad general llamado arrastre de marco o frame dragging en inglés. Dentro de la ergosfera, este arrastre es tan intenso que nada puede quedarse quieto. Literalmente, nada. Ni materia, ni luz, ni el tiempo mismo. Todo es obligado a girar junto con el agujero negro. La diferencia crucial con el horizonte de eventos es que desde la ergosfera todavía puedes escapar. Estás siendo arrastrado, pero si tienes suficiente energía, puedes salir. Es como nadar en una corriente muy fuerte. Difícil, pero no imposible. En 1969, Roger Penrose propuso algo que suena a ciencia ficción, pero es físicamente posible. Demostró matemáticamente que puedes extraer energía de un agujero negro rotatorio usando la ergosfera. El proceso funciona así. Lanzas un objeto hacia la ergosfera del agujero negro. Antes de que caiga al horizonte de eventos, divides el objeto en dos partes. Una parte cae al agujero negro, pero la otra sale disparada hacia afuera. Y aquí está lo mágico. La parte que escapa puede tener más energía de la que tenía el objeto original antes de entrar. ¿De dónde viene esa energía extra? Del momento angular del agujero negro. Literalmente le estás robando rotación. Es como si el agujero negro fuera una peonza gigante, y cada vez que haces este proceso, la peonza gira un poco más lento. Penrose calculó que podrías extraer hasta el 29% de la masa energía total del agujero negro de esta manera antes de que deje de girar por completo. ¿Es esto práctico? Por supuesto que no. Necesitarías construir estructuras del tamaño de planetas o estrellas cerca del horizonte de eventos de un agujero negro. La ingeniería necesaria
está miles o millones de años más allá de nuestra capacidad actual. Pero el simple hecho de que sea teóricamente posible es extraordinario. Y este trabajo fue parte de lo que le valió a Penrose el Premio Nobel de Física en 2020. Ahora que entendemos la anatomía de un agujero negro, hablemos de los diferentes tipos que existen en el universo. Porque no todos los agujeros negros son iguales. Vienen en diferentes tamaños, desde relativamente pequeños hasta incomprensiblemente enormes. Y la forma en que nacen determina qué tipo serán. Empecemos con los más pequeños, aunque la palabra pequeño aquí es muy relativa. Los agujeros negros estelares nacen de la muerte de estrellas gigantes. Pero no cualquier estrella puede convertirse en agujero negro. Necesitas una con al menos 20 veces la masa del Sol. Estrellas así son raras. De cada 1000 estrellas que nacen, quizás 1 o 2 alcanzan esa masa. Pero cuando mueren, mueren de forma espectacular. Ya describí antes el proceso de colapso. La fusión se detiene cuando el núcleo se convierte en hierro. La gravedad gana. El núcleo colapsa en una fracción de segundo. Las capas externas de la estrella, que ya no tienen nada que las sostenga, caen hacia el centro y rebotan en el núcleo ultradenso. El rebote crea una onda de choque que despedaza la estrella en una explosión llamada supernova. Durante unas pocas semanas, una sola supernova puede brillar más que toda una galaxia de 100.000 millones de estrellas. Y en el centro de toda esa destrucción, si la masa del núcleo restante supera las 3 masas solares, nace un agujero negro estelar. Estos agujeros negros típicamente tienen entre 3 y unas 100 masas solares. Son, relativamente hablando, los pequeños del grupo. Pero no dejes que la palabra pequeño te confunda. Un agujero negro de 10 masas solares tiene toda esa masa comprimida en un horizonte de eventos de apenas 30 kilómetros de radio, más pequeño que una ciudad de tamaño medio. Se estima que existen unos 100 millones de agujeros negros estelares solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. El primer agujero negro estelar confirmado se llama Cygnus X1, y su descubrimiento tiene una historia fascinante. En 1971 y 1972, los astrónomos Louis Webster, Paul Murdin y Charles Thomas Bolton, trabajando independientemente en diferentes partes del mundo, encontraron algo extraño en la constelación del Cisne. Había una estrella gigante azul que se movía de forma peculiar. Oscilaba de un lado a otro, como si algo invisible pero muy masivo la estuviera tirando. Los cálculos mostraban que ese algo invisible tenía unas 21 masas solares y emitía rayos X intensos como si estuviera devorando materia de su compañera estelar. Era la firma inequívoca de un agujero negro. Pero incluso entonces, algunos científicos eran escépticos. La idea de los agujeros negros todavía era considerada especulativa por muchos. Stephen Hawking, el físico británico más famoso de la época, era uno de esos escépticos. En 1974 hizo una apuesta con su colega Kip Thorne. Hawking apostó que Cygnus X1 no era un agujero negro. Si Hawking perdía, le debía a Thorne una suscripción de 1 año a la revista Penthouse. En 1990, cuando la evidencia se había vuelto abrumadora, Hawking reconoció su derrota. Según cuenta Thorne, Hawking entró a su oficina una noche mientras Thorne estaba en Moscú. Encontró la apuesta enmarcada en la pared y escribió una nota de concesión. Kip Thorne obtuvo su suscripción a Penthouse
y la ciencia obtuvo la confirmación de que los agujeros negros son reales. Si los agujeros negros estelares son impresionantes, los supermasivos son directamente incomprensibles para la mente humana. Los agujeros negros supermasivos tienen masas que van desde cientos de miles hasta miles de millones de veces la masa del Sol, y habitan en el centro de prácticamente todas las galaxias grandes del universo, incluida la nuestra, Sagitario. A Estrella, el agujero negro del centro de la Vía Láctea, están a 26.000 años luz de la Tierra. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías 26.000 años en llegar. Su masa es de 4.297 millones de masas solares. Los astrónomos han medido esta cifra con un margen de error de apenas 0,012 millones de masas solares. Es una precisión increíble para algo que no podemos ver directamente. ¿Cómo lograron medirlo con tanta exactitud? Durante más de 20 años, 2 equipos independientes de astrónomos siguieron el movimiento de estrellas cercanas al centro galáctico. Reinhard Genzel, trabajando desde el Observatorio Europeo del Sur en Chile, y Andrea Ghez, trabajando desde el Observatorio Keck en Hawái, rastrearon estrellas individuales orbitando algo invisible. Fue un trabajo tedioso y meticuloso. Cada año tomaban imágenes del centro galáctico y medían las posiciones de las estrellas con precisión de milésimas de segundo de arco. Luego, comparaban las posiciones año tras año, construyendo lentamente un mapa de las órbitas. La estrella S2 fue particularmente útil. Completa una órbita cada 16 años, así que pudieron observar más de una órbita completa. En su punto más cercano al agujero negro, S2 viaja a 7.650 kilómetros por segundo, el 2.5% de la velocidad de la luz. Aplicando las leyes de la gravedad de Newton y las correcciones de Einstein, calcularon exactamente cuánta masa debía haber en el centro para producir esas órbitas. La respuesta fue inequívoca: 4 millones de masas solares concentradas en una región más pequeña que nuestro sistema solar. En 2020, Reinhard Genzel y Andrea Ghez compartieron el Premio Nobel de Física por este trabajo, junto con Roger Penrose, pero Sagitario. A Estrella es relativamente modesto para un agujero negro supermasivo. M87 Estrella, el de la primera fotografía, es 1.500 veces más masivo. Con 6.500 millones de masas solares, es uno de los agujeros negros más grandes que conocemos en el universo cercano. Y hay monstruos aún mayores. TON 618 es un cuásar ubicado a 10.800 millones de años luz de distancia. Su agujero negro central tiene una masa estimada de 40,700 millones de masas solares. Algunas estimaciones más recientes lo ponen incluso más alto, en 66.000 millones. Para poner esto en perspectiva, TON 618 es más masivo que todas las estrellas de la Vía Láctea combinadas. Nuestra galaxia entera, con sus 200.000 millones de estrellas, pesa menos que este solo agujero negro. Si TON 618 estuviera en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de eventos se extendería más allá de la órbita de Plutón. Todo nuestro sistema planetario cabría dentro de su horizonte de eventos, con espacio de sobra. Pero aquí está el misterio más grande sobre los agujeros negros supermasivos. ¿Cómo se hicieron tan grandes?
Los agujeros negros estelares crecen devorando materia de su entorno. Pero hay un límite a qué tan rápido pueden comer. Si tragan materia demasiado rápido, la radiación del disco de acreción empuja hacia afuera y detiene la caída de más material. Haciendo cálculos, los astrónomos descubrieron que los agujeros negros supermasivos simplemente no tuvieron tiempo de crecer a sus tamaños actuales de esta forma. Encontramos cuásares, agujeros negros supermasivos activos, cuando el universo tenía apenas 1000 millones de años, y ya entonces eran enormes, de miles de millones de masas solares. No hubo tiempo suficiente para que crecieran desde agujeros negros estelares de unas pocas masas solares. Entonces, ¿cómo se formaron? Hay varias teorías. Algunos científicos proponen que nacieron del colapso directo de enormes nubes de gas en el universo temprano, sin pasar por la etapa de estrella. Otros sugieren que múltiples agujeros negros más pequeños se fusionaron repetidamente en el centro de las primeras galaxias. Y una teoría más radical propone que algunos podrían ser reliquias del Big Bang mismo, formados en las condiciones caóticas de los primeros instantes del universo. Todavía no lo sabemos con certeza. Es uno de los grandes misterios abiertos de la astrofísica moderna. Durante décadas, los astrónomos se preguntaron si existía un término medio entre los agujeros negros estelares y los supermasivos. Teníamos agujeros negros de hasta unas 100 masas solares. Y teníamos los supermasivos de millones o miles de millones. Pero el rango intermedio, entre 100 y 100.000 masas solares, era un misterio. ¿Existían los agujeros negros de masa intermedia o no? El 21 de mayo de 2019, los detectores de ondas gravitacionales LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia captaron una señal extraordinaria. Provenía de la fusión de dos agujeros negros ubicados a 7.000 millones de años luz de distancia. Pero las masas de estos agujeros negros eran extrañas. 85 y 66 masas solares. Cuando se fusionaron, el resultado fue un agujero negro de 142 masas solares. Por primera vez, teníamos evidencia directa de un agujero negro de masa intermedia. Pero eso no fue lo único extraño de la detección. Según la teoría estándar de evolución estelar, agujeros negros de 85 masas solares no deberían existir. Las estrellas extremadamente masivas, de más de unas 130 masas solares, sufren algo llamado inestabilidad de pares cuando envejecen. La temperatura en su núcleo se vuelve tan alta que la energía de los fotones comienza a convertirse en pares de electrones y positrones. Esto causa que la estrella pierda presión de soporte y comience a colapsar prematuramente. El colapso acelera las reacciones nucleares, que a su vez aceleran más la producción de pares, en un ciclo de retroalimentación destructivo. El resultado es que la estrella explota completamente, sin dejar ningún remanente, ni estrella de neutrones, ni agujero negro. Nada. Esto crea una brecha de masas teórica entre unas 50 y 120 masas solares donde no deberían formarse agujeros negros a partir de la muerte de estrellas individuales. Entonces, ¿cómo existían esos agujeros negros de 85 y 66 masas solares que detectó LIGO? La explicación más probable es que ellos mismos eran producto de fusiones anteriores, agujeros negros de segunda generación, que se formaron cuando agujeros negros más pequeños, de unas 30 a 40 masas solares cada uno, colisionaron y se combinaron. Esto implica algo fascinante. En algunas regiones del universo,
Los agujeros negros no solo existen, sino que forman familias, fusionándose generación tras generación para crear objetos cada vez más masivos. Y finalmente, llegamos a los más especulativos de todos, los agujeros negros primordiales. Estos son hipotéticos objetos que habrían nacido no de la muerte de estrellas, sino en los primeros instantes del Big Bang mismo. La idea fue propuesta por primera vez por los físicos soviéticos Yakov Zeldovich e Igor Novikov en 1966 y desarrollada extensamente por Stephen Hawking a partir de 1971. El universo muy temprano era un lugar caótico e increíblemente denso. Pequeñas fluctuaciones de densidad, regiones donde había ligeramente más materia que en otras, podrían haber colapsado directamente en agujeros negros. Lo interesante es que estos agujeros negros primordiales podrían tener prácticamente cualquier masa, desde la masa de un asteroide pequeño hasta miles de masas solares, dependiendo de cuándo exactamente se formaron después del Big Bang. Y aquí viene la especulación más intrigante. Si existen suficientes agujeros negros primordiales de cierto rango de masas, podrían explicar uno de los mayores misterios de la cosmología: la materia oscura. La materia oscura es una sustancia invisible que no emite ni absorbe luz, pero cuya gravedad podemos detectar afectando a las galaxias y a la estructura del universo a gran escala. Sabemos que existe porque vemos sus efectos, pero no sabemos qué es. ¿Podrían ser agujeros negros primordiales? Es una posibilidad que los científicos toman en serio. Varios experimentos buscan activamente señales de agujeros negros primordiales, ya sea a través de ondas gravitacionales, efectos de lente gravitacional o la radiación que emitirían si existieran. Hasta ahora no hemos encontrado evidencia concluyente de que existan, pero tampoco hemos descartado su existencia. El veredicto todavía está pendiente. La idea de objetos tan densos que ni la luz puede escapar tiene más de 200 años de historia, y el camino desde la especulación pura hasta las fotografías reales ha sido largo, tortuoso y fascinante. Déjame llevarte por los momentos clave de esta historia. Todo comenzó en 1783, cuando un rector y científico aficionado inglés llamado John Michell se hizo una pregunta aparentemente simple. Newton había demostrado que la luz consiste en partículas, lo que hoy llamamos fotones. Y si la luz son partículas, razonó Michell, entonces la gravedad debería afectarlas. ¿Qué pasaría si una estrella fuera tan masiva que su velocidad de escape superara la velocidad de la luz? Michell hizo los cálculos. Determinó que una estrella con 500 veces el diámetro del Sol, pero la misma densidad, tendría una velocidad de escape superior a la de la luz. La luz no podría escapar. La estrella sería invisible. La llamó estrella oscura. Y aquí viene la parte brillante. Michell propuso que aunque no pudiéramos ver estas estrellas oscuras directamente, podríamos detectar su presencia observando el movimiento de estrellas visibles cercanas que orbitaran a su alrededor. Básicamente predijo cómo detectaríamos agujeros negros más de 200 años antes de que realmente lo hiciéramos. 13 años después, en 1796, el matemático francés Pierre-Simon Laplace llegó a la misma conclusión independientemente. Escribió en su libro Exposición del sistema del mundo. Es posible que los cuerpos luminosos más grandes del universo sean, por esta razón, invisibles. Pero la teoría de las estrellas oscuras fue abandonada en el siglo XIX
cuando experimentos demostraron que la luz se comporta como onda, no como partícula. Si la luz era una onda, razonaron los científicos de la época, ¿cómo podría la gravedad afectarla? Tuvieron que pasar 120 años para que alguien resolviera ese enigma. En noviembre de 1915, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Esta teoría revolucionó nuestra comprensión de la gravedad. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como pensaba Newton. Es una curvatura del espacio-tiempo, causada por la masa. Los objetos no caen hacia la Tierra porque la Tierra los tire. Caen porque la Tierra curva el espacio-tiempo a su alrededor, y los objetos simplemente siguen el camino más recto posible a través de ese espacio curvado. Y la luz, aunque viaja a la velocidad máxima del universo, también debe seguir la curvatura del espacio-tiempo. No puede escapar de ella porque no hay ningún afuera al que escapar. El espacio mismo está curvado hacia adentro. Esto resolvió el problema que había plagado la teoría de las estrellas oscuras. La gravedad no necesita tirar de la luz como si fuera una pelota. Solo necesita curvar el camino por donde la luz viaja. Apenas un mes después de que Einstein publicara su teoría, Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta de las ecuaciones, describiendo el espacio-tiempo alrededor de una masa esférica. Ya conté la historia de cómo Schwarzschild derivó esta solución desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial y murió sin saber lo que había descubierto. Su solución incluía un radio crítico, ahora llamado radio de Schwarzschild, donde algo extraño ocurría en las ecuaciones. Durante décadas, los físicos debatieron qué significaba esto. Einstein nunca aceptó que los agujeros negros fueran reales. En 1939, el mismo año que Oppenheimer publicó su paper demostrando que el colapso gravitacional era inevitable, Einstein publicó su propio paper argumentando que los agujeros negros eran físicamente imposibles. Incluso los genios pueden equivocarse. Las décadas de 1960 y 1970 fueron cruciales para la aceptación de los agujeros negros como objetos reales. En 1963, Roy Kerr resolvió las ecuaciones para agujeros negros rotatorios. En 1965, Roger Penrose demostró que las singularidades eran inevitables según la relatividad general. En 1967, John Wheeler popularizó el término black hole. En 1971 a 72, se confirmó que Cygnus X1 era probablemente un agujero negro. En 1974, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación débil, ahora llamada radiación de Hawking, y eventualmente se evaporan. Pero la evidencia seguía siendo indirecta. Veíamos los efectos de los agujeros negros, pero no los agujeros negros mismos. El 14 de septiembre de 2015, a las 9:50:45 hora universal coordinada, los detectores LIGO en Luisiana y Washington captaron algo extraordinario. Una señal de ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo, llegó a la Tierra después de viajar 1.300 millones de años. Provenía de la fusión de dos agujeros negros de 36 y 29 masas solares. En una fracción de segundo, esos dos objetos se fusionaron en uno solo de 62 masas solares.
¿Qué pasó con las 3 masas solares faltantes? Se convirtieron en energía pura, irradiada como ondas gravitacionales. La potencia pico de esa colisión fue asombrosa. Durante una fracción de segundo, los agujeros negros fusionándose liberaron más energía que toda la luz emitida por todas las estrellas de todo el universo, observable combinadas. 50 veces más brillante que todo el universo visible. No en luz, sino en ondas gravitacionales. En 2017, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne recibieron el Premio Nobel de Física por la detección. Por primera vez, habíamos escuchado agujeros negros, pero todavía faltaba verlos. El 10 de abril de 2019, el proyecto Event Horizon Telescope reveló la primera imagen directa de un agujero negro. Para lograr esta hazaña, científicos de todo el mundo conectaron 8 radiotelescopios distribuidos por el planeta, desde Hawái hasta España, desde Chile hasta la Antártida. Al combinar las señales de todos estos telescopios mediante una técnica llamada interferometría de base muy larga, crearon efectivamente un telescopio del tamaño de la Tierra. Solo así pudieron alcanzar la resolución necesaria para ver el horizonte de eventos de M87 asterisco, un objeto del tamaño de nuestro sistema solar ubicado a 55 millones de años luz. La imagen que produjeron muestra exactamente lo que la teoría predecía. Un anillo brillante de gas caliente, rodeando una sombra oscura central. El horizonte de eventos donde la luz desaparece para siempre. 3 años después, en mayo de 2022, el mismo equipo reveló la imagen de Sagitario A Estrella, el agujero negro del centro de nuestra propia galaxia. Aunque está mucho más cerca que M87 asterisco, Sagitario A asterisco fue paradójicamente más difícil de fotografiar. Es 1500 veces menos masivo, lo que significa que es más pequeño y que el gas a su alrededor orbita mucho más rápido. M87 asterisco cambia lentamente a lo largo de semanas. Sagitario A asterisco cambia en minutos. Fotografiar Sagitario asterisco fue como intentar tomar una foto nítida de un cachorro persiguiendo su cola, mientras que M87 asterisco era como fotografiar una montaña. El procesamiento de datos para Sagitario asterisco tomó 5 años, comparado con los 2 años para M87 asterisco, pero lo lograron. Y ahora tenemos imágenes de 2 agujeros negros muy diferentes, confirmando que nuestra comprensión de estos objetos es correcta. Antes de continuar con los misterios que quedan por resolver, vamos a demoler algunos mitos populares sobre los agujeros negros. Probablemente has escuchado varios de estos, y la mayoría están completamente equivocados. Mito número 1. Los agujeros negros aspiran todo a su alrededor como aspiradoras cósmicas. Esto es falso. Un agujero negro de 10 masas solares ejerce exactamente la misma fuerza gravitatoria que una estrella de 10 masas solares a la misma distancia. Si mañana el Sol se convirtiera mágicamente en un agujero negro de una masa solar, la Tierra continuaría orbitando exactamente igual que hoy. No sería aspirada. La gravedad a la distancia de la Tierra sería idéntica. Los agujeros negros solo son peligrosos si te acercas demasiado. Pero eso también es cierto para las estrellas normales. Si te acercaras demasiado al Sol, te quemarías. Si te acercaras demasiado a un agujero negro de la misma masa, serías estirado y despedazado por las fuerzas de marea. La diferencia es que con una estrella normal hay un límite a cuánto puedes acercarte, su superficie. Con un agujero negro,
puedes seguir acercándote hasta cruzar el horizonte de eventos, y entonces no hay vuelta atrás. Pero a distancias normales, los agujeros negros son perfectamente inofensivos desde el punto de vista gravitacional. De hecho, algunos científicos especulan que planetas podrían orbitar agujeros negros estables a distancias seguras, y que incluso podría existir vida en esos planetas. La película Interstellar exploró exactamente esta idea. Mito número 2. El Sol podría convertirse en un agujero negro. Esto es físicamente imposible. Para formar un agujero negro se necesita que el núcleo colapsado de una estrella tenga al menos unas 3 masas solares. Y para que quede un núcleo de 3 masas solares después de la explosión de supernova, la estrella original necesita tener al menos unas 20 masas solares. El Sol tiene exactamente una masa solar. Está muy lejos del límite. Cuando nuestro Sol agote su combustible nuclear en unos 5.000 millones de años, pasará por un proceso muy diferente. Primero se expandirá enormemente, convirtiéndose en una gigante roja tan grande que probablemente engullirá las órbitas de Mercurio y Venus, y posiblemente la Tierra. Luego, expulsará sus capas externas, creando una nebulosa planetaria, y el núcleo restante, sin la masa suficiente para colapsar en agujero negro o incluso en estrella de neutrones, se convertirá en una enana blanca. Una enana blanca es un objeto del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol, sostenido por la presión de degeneración de los electrones. Se enfriará lentamente durante billones de años, hasta convertirse en una enana negra, un objeto frío y oscuro. Nunca será un agujero negro. Simplemente no tiene la masa. Mito número 3. Hay un agujero negro que amenaza a la Tierra. No hay ningún peligro. El agujero negro conocido más cercano a la Tierra se llama Gaia BH1. Fue descubierto en 2022 y está a unos 1560 años luz de distancia. Para poner esto en perspectiva, la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 1560 años en llegar desde Gaia BH1 hasta nosotros, con nuestras naves espaciales más rápidas actuales, como la sonda Parker Solar Probe, que alcanza velocidades de unos 200 kilómetros por segundo. Tardaríamos aproximadamente 40.000 millones de años en llegar a Gaia BH1. Eso es casi 3 veces la edad actual del universo, como declaró la astrofísica Michela Mappelli. A una distancia de 1.600 años luz, el agujero negro no representa absolutamente ningún peligro para la humanidad. Incluso si Gaia BH1 estuviera viajando directamente hacia nosotros a 100 kilómetros por segundo, tardaría más de 4 millones de años en llegar. Tendríamos tiempo de sobra para preocuparnos. Mito número 4. Sabemos qué hay dentro de un agujero negro. Definitivamente no lo sabemos. La física que conocemos, específicamente la relatividad general de Einstein, predice lo que ocurre hasta el horizonte de eventos. Pero en el centro, en la singularidad, la teoría colapsa. Produce infinitos matemáticos que no tienen sentido físico. Las singularidades son precisamente el punto donde la relatividad general deja de funcionar. Y sin una teoría completa de gravedad cuántica que combine la relatividad con la mecánica cuántica, no podemos describir lo que realmente ocurre allí. Como afirmó Paul Chesler del Harvard Black Hole Initiative, una singularidad
no es un lugar donde las cantidades físicas realmente se vuelven infinitas. Es donde la relatividad general se rompe y necesitamos una teoría mejor. Tenemos candidatas para esa teoría mejor: la gravedad cuántica de bucles, la teoría de cuerdas y otras, pero ninguna está completa ni ha sido confirmada experimentalmente. El interior de un agujero negro sigue siendo terra incognita. Mito número 5. Los agujeros negros son completamente negros y duran para siempre. Ninguna de las dos cosas es completamente cierta. Empecemos con lo de completamente negros. El horizonte de eventos no emite luz. Eso es correcto. Pero los agujeros negros rara vez están solos en el vacío. Cuando tienen materia cayendo hacia ellos, su disco de acreción puede brillar con intensidad extraordinaria. Algunos cuásares, que son agujeros negros supermasivos activos en galaxias distantes, son los objetos más luminosos del universo. Un solo cuásar puede brillar más que toda su galaxia anfitriona, emitiendo la luz de billones de soles. Incluso los agujeros negros tranquilos no son perfectamente negros. En 1974, Stephen Hawking demostró teóricamente que los agujeros negros emiten una débil radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación de Hawking significa que los agujeros negros pierden masa muy lentamente y eventualmente se evaporan completamente. Pero no te preocupes porque los agujeros negros desaparezcan pronto. Un agujero negro de una masa solar tardaría aproximadamente 10 elevado a la 67 años en evaporarse. Eso es un 1 seguido de 67 ceros. Para comparar, el universo actual tiene unos 13.800 millones de años, o aproximadamente 10 elevado a la 10 años. Un agujero negro de masa solar duraría un tiempo que es, literalmente, inimaginablemente más largo que la edad actual del universo. Los agujeros negros supermasivos tardarían aún más. El tiempo de evaporación crece con el cubo de la masa. Así que en términos prácticos, sí, los agujeros negros son extremadamente duraderos. Pero técnicamente no son eternos. A pesar de todo lo que hemos aprendido, algunas de las preguntas más profundas sobre los agujeros negros siguen sin respuesta. Déjame contarte sobre el problema más famoso: la paradoja de la información. Imagina que lanzas un libro hacia un agujero negro. El libro contiene información, palabras, ideas, conocimiento. Una vez que cruza el horizonte de eventos, el libro es destruido y su materia termina en la singularidad. Eventualmente, según Hawking, el agujero negro se evaporará emitiendo radiación. Pero la radiación de Hawking es térmica, es decir, es aleatoria, como el calor que emite cualquier objeto caliente. No contiene información específica sobre lo que cayó en el agujero negro. Entonces, ¿qué pasó con la información del libro? ¿Dónde están las palabras, las ideas? Parece que simplemente desaparecieron, se destruyeron. Pero aquí está el problema. La mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de la materia a escalas subatómicas, tiene una ley fundamental: la información nunca se destruye. Puedes transformar la información, codificarla de maneras extremadamente complicadas, pero siempre, en principio, podrías recuperarla si conocieras exactamente lo que pasó. La paradoja de la información es un conflicto directo entre dos de nuestras teorías físicas más exitosas. La relatividad general, aplicada más a agujeros negros, dice que la información
puede destruirse. La mecánica cuántica dice que es imposible. Ambas teorías no pueden estar completamente correctas. Durante décadas, este problema parecía irresoluble. Hawking inicialmente creía que la información realmente se destruía y que la mecánica cuántica necesitaba ser modificada. Pero entre 2019 y 2020, físicos como Ahmed Almheiri, Jeff Pennington y Donald Marolf hicieron avances revolucionarios. Usando nuevas técnicas matemáticas, descubrieron que la información probablemente sí escapa de los agujeros negros. El mecanismo es extremadamente sutil e involucra islas de entrelazamiento cuántico dentro del agujero negro que están conectadas con la radiación que sale. Donald Marolf declaró que estos descubrimientos son lo más emocionante que ha sucedido en este tema desde el trabajo original de Hawking hace 50 años. El problema todavía no está completamente resuelto. Hay muchos detalles técnicos que trabajar y verificar. Pero la comunidad física ahora cree mayoritariamente que la información no se destruye y que la mecánica cuántica permanece intacta. Es un triunfo notable del pensamiento teórico humano sobre uno de los problemas más difíciles de la física. Otra gran pregunta sin respuesta: ¿qué hay realmente en la singularidad? La relatividad general predice densidad infinita, pero como ya discutimos, infinito probablemente significa que la teoría está incompleta. Hay varias propuestas alternativas. La gravedad cuántica de bucles, desarrollada por físicos como Lee Smolin y Carlo Rovelli, sugiere que el espacio-tiempo no es continuo, sino que está hecho de unidades discretas a escala microscópica. Según esta teoría, no puede existir un punto de densidad verdaderamente infinita. En su lugar, la singularidad se reemplazaría por una estrella de Planck, un objeto de densidad extremadamente alta, pero finita. La teoría de cuerdas propone algo diferente. Fuzzballs, estructuras difusas donde la materia se distribuye a lo largo del volumen del horizonte de eventos en lugar de concentrarse en un punto central. Y los modelos más recientes de gravedad cuántica, como los publicados por la Universidad de Barcelona en 2025, sugieren agujeros negros regulares que no tienen ninguna singularidad en absoluto. La verdad es que no sabemos cuál de estas propuestas, si alguna, es correcta. Y puede que no lo sepamos durante décadas, hasta que desarrollemos formas de probar estas teorías experimentalmente. Una idea especialmente fascinante es la posible conexión entre agujeros negros y agujeros de gusano. En 1935, Einstein y su colaborador, Nathan Rosen, describieron lo que llamaron puentes Einstein-Rosen. Estos son atajos teóricos a través del espacio-tiempo que conectan dos regiones distantes. Hoy los llamamos agujeros de gusano. Matemáticamente, la solución de Schwarzschild para un agujero negro permite la existencia de estos puentes. Un agujero negro en un lugar podría estar conectado a otro en un lugar completamente diferente del universo. ¿Podrías viajar a través de uno? Desafortunadamente, no. Los agujeros de gusano de Schwarzschild son inestables. Colapsan tan rápidamente que ni siquiera la luz tendría tiempo de atravesarlos. Son matemáticamente posibles, pero físicamente inútiles para viajar. Sin embargo, en 2013, los físicos Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron algo fascinante llamado E-R = E-P-R. E-R
se refiere a Einstein-Rosen, los puentes que acabamos de mencionar. EPR se refiere a Einstein-Podolsky-Rosen, los autores de un famoso paper sobre entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es ese fenómeno extraño donde dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Maldacena y Susskind propusieron que estos dos fenómenos, los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico, son en realidad dos caras de la misma moneda, que cada par de partículas entrelazadas está conectado por un microagujero de gusano diminuto. Si esto es cierto, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del espacio-tiempo. Significaría que las conexiones cuánticas y las conexiones gravitacionales son, en el fondo, lo mismo. Es una idea que todavía está siendo investigada y debatida. Y finalmente, la teoría más especulativa de todas. ¿Podrían los agujeros negros crear nuevos universos? En 1992, el físico Lee Smolin propuso una idea llamada selección natural cosmológica. La hipótesis es la siguiente. Cada vez que se forma un agujero negro, en su interior podría nacer un nuevo universo, bebé. Este universo bebé tendría sus propias leyes físicas, ligeramente diferentes a las del universo padre. Los universos cuyas leyes favorecen la formación de muchos agujeros negros tendrían muchos descendientes, mientras que los universos con pocas oportunidades de formar agujeros negros tendrían pocos. A lo largo de incontables generaciones de universos, la selección natural favorecería universos donde los agujeros negros son comunes. Y resulta que nuestro universo es exactamente así. Las constantes físicas de nuestro universo parecen estar afinadas, de manera que permiten la existencia de estrellas masivas que colapsan en agujeros negros. ¿Es esto evidencia de la teoría de Smolin? No necesariamente. Podría ser coincidencia, o podría haber otras explicaciones. Curiosamente, la gravedad cuántica de bucles parece apoyar parcialmente esta idea. Sugiere que en lugar de una singularidad destructiva, el centro de un agujero negro podría experimentar un rebote, dando origen a una nueva región expandiente del espacio-tiempo. ¿Estamos nosotros mismos dentro de un agujero negro de un universo padre? ¿Existen innumerables universos brotando de agujeros negros en todo el multiverso? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero es fascinante pensarlo. La próxima década promete revolucionar aún más nuestra comprensión de los agujeros negros. En enero de 2024, la Agencia Espacial Europea adoptó formalmente la misión LISA, el Laser Interferometer Space Antenna. LISA se lanzará en 2035 y consistirá en 3 satélites separados por 2,5 millones de kilómetros, formando un triángulo gigante en el espacio, usando láseres para medir con precisión increíble las distancias entre los satélites. Detectará ondas gravitacionales de frecuencias 1000 veces más bajas que las que puede captar LIGO en la Tierra. Esto permitirá observar fenómenos completamente nuevos, fusiones de agujeros negros supermasivos, objetos cayendo lentamente hacia agujeros negros durante meses o años, y quizás señales de los agujeros negros primordiales que todavía buscamos en la Tierra. La tercera generación de detectores de ondas gravitacionales ya está en desarrollo. El Einstein Telescope en Europa y el Cosmic Explorer en Estados Unidos tendrán sensibilidad 10 veces superior a la de LIGO. Podrán observar fusiones de agujeros negros en prácticamente todo el universo observable, hasta los confines más remotos del cosmos.
Y en 2023, los arrays de temporización de púlsares encontraron evidencia de un fondo de ondas gravitacionales de frecuencias extremadamente bajas, de nanohercios. Estas ondas probablemente provienen de miles de pares de agujeros negros supermasivos orbitándose lentamente en galaxias de todo el universo. Es como escuchar el zumbido gravitacional del cosmos, la suma de innumerables colisiones cósmicas demasiado lentas para que el LIGO las detecte. Durante más de 200 años, los agujeros negros fueron una idea matemática que casi nadie creía real. John Michell propuso las estrellas oscuras en 1783 y fue ignorado. Einstein, cuyas propias ecuaciones los predecían, los rechazó como absurdos matemáticos. Incluso cuando la evidencia comenzó a acumularse en los años 70, Hawking apostó contra su existencia. Y sin embargo, aquí estamos. Los hemos fotografiado. Hemos escuchado sus colisiones mediante ondas gravitacionales. Hemos descubierto que hay 100 millones solo en nuestra galaxia y un agujero negro supermasivo en el centro de casi cada galaxia del universo. Hemos aprendido que doblan el espacio y detienen el tiempo, que pueden girar casi a la velocidad de la luz y arrastrar el espacio consigo, que sus discos de acreción brillan más que galaxias enteras y sus jets de plasma atraviesan miles de años luz. Y sin embargo, lo que ocurre en su interior sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Entonces, ¿de qué está hecho un agujero negro? Después de todo este viaje, finalmente podemos dar una respuesta, aunque quizás no sea la que esperabas. Un agujero negro está hecho de toda la materia que alguna vez cayó en él. Estrellas, gas, polvo, quizás incluso planetas enteros, comprimidos más allá de cualquier límite que podamos imaginar o describir con nuestras teorías actuales. Está hecho de espacio-tiempo curvado hasta el punto de cerrarse sobre sí mismo, creando una región de donde nada puede escapar. Está hecho de las ecuaciones de Einstein, llevadas a su límite extremo, hasta el punto donde dejan de funcionar y nos dicen que necesitamos ideas nuevas. Está hecho de paradojas cuánticas que desafían nuestra comprensión de la información y la realidad. Y está hecho de preguntas. Preguntas que llevamos un siglo intentando responder. Preguntas que han inspirado a generaciones de científicos a empujar los límites del conocimiento humano. Quizás en el fondo, los agujeros negros están hechos del límite mismo de lo que la mente humana puede comprender sobre el universo. Son recordatorios de que, por más que aprendamos, siempre habrá misterios más profundos esperando ser descubiertos. Y eso, en cierto modo, es lo más fascinante de todo. Si este viaje al interior de los agujeros negros te dejó con ganas de más, tengo buenas noticias. En la pantalla tienes dos opciones. A la izquierda, un documental sobre la paradoja de la información y por qué Stephen Hawking admitió públicamente que se había equivocado después de décadas de debate. A la derecha, la historia completa de cómo un equipo de científicos de todo el mundo logró lo imposible: fotografiar la sombra de un monstruo a 55 millones de años luz de distancia. Elige el que más te llame la atención. Y si llegaste hasta aquí, si aguantaste más de una hora explorando los objetos más extremos del universo, ya sabes qué hacer con el botón de suscribirse. Nos vemos en el próximo video.